Gracia y paz a la Iglesia de Cristo en las Naciones. Damos gracias al Señor que podemos estar nuevamente con vosotros, con ustedes, su servidor y maestro, Nelson Villalba. Gracias al Señor porque tenemos este medio donde podemos compartir la sana doctrina y exponer la falsa. En esta ocasión quisiera hablarles acerca del tema de los últimos tiempos en los cuales el Espíritu Santo habla claramente. De las muchas frases célebres que el famoso evangelista Charles Spurgeon pudo expresar, hay una que se apega mucho al tema actual, al tema que les voy a compartir. Él dijo así: llegará el día o llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Y esto hablando en sentido general, acerca de todas las personas, ministros que transmiten un mensaje de Dios. Y cuando hablamos de todas las personas o ministros que lo hacen, ¿sabe? Viene a la memoria la palabra o el término profeta. Y este término profeta, realmente hablando específicamente de la función profética, porque como hemos aclarado en otros videos, no creemos que existen apóstoles y profetas de oficio, porque no hay ninguna autoridad como Jesús y sus apóstoles que los elijan. Saben, hablando de la función profética, entendemos lo que significa, ¿no? Profeta viene de pro y de femi o de femi, ¿no? Que significa estar antes o hablar antes o delante de o en vez de. Y saben, siempre el hombre de Dios habla delante de Dios o en nombre de Dios a su pueblo. ¿Sabe? Siempre lo podemos eso notar en varios versículos, en varios textos, como en 1 Samuel capítulo 9, versículo 9, o en 1 Samuel capítulo 24, versículo 11, donde ya se habla acerca de estos términos del profeta, ¿no? Aunque en el Antiguo Testamento estamos hablando sí de un oficio profético, porque recibían revelación por medio de la inspiración del Espíritu Santo, y era una palabra normativa dada a su pueblo, en ese entonces a Israel. Ya los apóstoles en el Nuevo Testamento, también como profetas, recibían revelación inspirada por el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de esta función profética ya en el Nuevo Testamento o en el tiempo de la gracia, estoy tratando de designar de una manera muy amplia a todo aquel que se le llama un portavoz de Dios. En el Nuevo Testamento es utilizada aproximadamente unas 76 veces, hablando del profeta como alguien, como un portavoz de parte de Dios. Y eso se está viendo en la actualidad mucho, ¿no? Usted puede notarlo en todo lugar. Encontramos muchas personas que dicen hablar de Dios, tanto hombres como mujeres. Ellos toman el nombre de Dios, ellos o ellas toman el nombre de Dios y hablan palabras que ellos creen que las están expresando de parte de Dios. Y Iglesia de Cristo, es válida la pregunta al decir de a quién estamos oyendo, a quién estamos prestando atención en este tiempo. Debemos nosotros hacernos o plantearnos ese interrogante, ya que en los actuales tiempos hay miles de voces que nos hablan de Cristo y de su palabra. Miles, por no decir millones. Nuestra responsabilidad como iglesia de Cristo es discernir a quién escuchamos, discernir a quién estamos prestando atención. En Juan capítulo 10, versículo 27, en la versión TLA, dice: mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor, y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen.
Eso nos expresó el Señor, ¿no? ¿Y por qué traigo a colación este texto de las Escrituras? Porque en este tiempo, recordando la frase de Spurgeon, yo puedo ver que existen muchos circos en muchas iglesias, ¿no? En donde se arma toda una presentación o todo un show en donde se opina o se habla acerca de Cristo y su palabra. Pero en realidad, en muchos de estos lugares llamados iglesias o en muchas presentaciones que se realizan por varios medios o varias plataformas como la de YouTube o las redes sociales, la palabra realmente en estos lugares es menospreciada y es pisoteada con la propia interpretación personal donde la eisegesis predomina y la exégesis es muy pobre. Realmente cuando recordamos el texto de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, realmente podemos entender que la interpretación nunca viene a ser en forma privada. Cuando yo expongo mi propia opinión o mi propia interpretación personal, realmente eso viene a ser una eisegesis donde va a predominar eso, mi razonamiento humano, mi opinión humana. Y realmente la opinión o razonamiento humano viene a tener valor cuando se apega o se ciñe a la palabra de Dios. Realmente ahí viene a ser una exégesis real, cuando hay investigación, cuando hay una interpretación, cuando hay una buena hermenéutica de su palabra, cuando hay cero investigación, cuando hay demasiada opinión personal, realmente toda persona que lo escucha no va a tener una idea clara de Cristo y su palabra. Realmente noto que hay muchas personas que proclaman a Cristo y su palabra, que se llaman profetas, que se llaman maestros, que se llaman pastores, y muchos tienen seguidores en potencia, miles o millones de seguidores, y los cuales son escuchados. Pero realmente cuando escucho esas enseñanzas, cuando escucho sus interpretaciones, noto que están lejos de la verdad de Dios y su palabra. Y también noto que sus seguidores demuestran un poco o escaso conocimiento de la voz de su Señor a través de su palabra, al aceptar todo lo que ellos dicen. ¿Sabe? Cuando notamos los falsos maestros o falsos profetas en este tiempo, mis hermanos, los encontramos por miles, abundan, y sus enseñanzas, sus profecías están siendo consumidas, aceptadas, sin ningún análisis, sin ningún juicio o examen alguno para cerciorarnos si el mensaje es de parte de Dios o no. Ahora sí quisiera entrar al texto base de nuestro tema de hoy, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice que el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. En este texto encontramos varios puntos muy importantes. El primero, debemos estar atentos a la voz del Espíritu. En este caso, el apóstol Pablo expresa a Timoteo, el Espíritu Santo le había transmitido algo muy claramente. Esa voz era muy clara. Recordemos que el ministerio permanente del Espíritu Santo empezó desde Pentecostés y terminará hasta cuando la iglesia sea arrebatada. Aunque el término o la doctrina del arrebatamiento en estos tiempos está siendo presa de mucha duda, de mucha crítica. Y realmente tenemos que seguirla manteniendo porque encontramos la enseñanza en las escrituras de un arrebatamiento. Entonces, el Espíritu permanente o el ministerio permanente del Espíritu Santo empezó en Pentecostés. Ahí él descendió
como un ministerio permanente y se está manteniendo durante todo este tiempo, que le llamamos también como el tiempo de la gracia, hasta cuando Él sea llevado al cielo junto con su iglesia, lo que conocemos como el arrebatamiento. Bueno, y Pablo afirma que la voz del Espíritu Santo le estaba hablando muy claramente, sea como una revelación directa, o sea como una revelación dada por medio de un mensaje de profecía. Aquí Pablo no lo aclara, pero él dice que lo ha recibido de una manera clara, segura, que el Espíritu Santo le había hablado. Esto lo podemos expresar y poner en la palestra acerca de los que ahora dicen hablar del Espíritu Santo. Hacen todo un show y dicen que sí, no me importa si es de Dios, que si me lo creen, que si no me lo creen, pero realmente se nota que esas personas no vienen de Dios. Porque si hablaran de Dios, el Espíritu hablara claramente, como aquí Pablo lo está afirmando. Claro, hacemos la diferencia con Pablo, que fue un apóstol único o último también apóstol, y ese apostolado irrepetible, porque el mismo apóstol Pablo habló de que él fue el último apóstol como un abortivo, ¿no? Y él recibió esta revelación. Estamos seguros que la recibió, porque él comenzó a decir claramente lo que el Espíritu Santo le estaba mostrando. Y recordemos, él como apóstol de oficio o uno de los últimos apóstoles de oficio, habló no por voluntad humana, como dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. La profecía nunca fue traída por voluntad humana. Oh, no, yo pensé o yo creí que es así. No, Pablo no lo habla de esa manera. Él habló como un apóstol o último apóstol de oficio. Y él fue controlado y guiado por el Espíritu Santo. Eso le dio a la profecía recibida en su vida o por medio de su vida el carácter de una doctrina normativa, de una palabra de Dios que fue escrita en las Escrituras. Eso ya no se da en estos tiempos. Vuelvo a aclararlo. Ya nadie puede ser inspirado por Dios. Ya nadie puede recibir una nueva palabra y una nueva doctrina normativa como inspiración de parte de Dios. Ya no los hay. Ahora estamos recibiendo, son inspiración, iluminación de Dios para guiar a cierta persona, si es parte de la función, eso sí es parte de la función profética. Pero recordemos y apliquemos eso a los mensajes actuales de Dios. En este tiempo, nosotros podemos notar que están haciendo alarde de su propia voluntad muchos de los que hablan. ¿Y por qué digo que hacen alarde de su propia voluntad? Porque hablan sin sentido lo que ellos creen. Hablan sin sentido lo que les place y manifiestan un cero control o una cero guía del Espíritu Santo en sus palabras, en sus acciones. No les importa si están edificando a alguien. No les importa si lo que están haciendo, lo están haciendo para edificar a alguna persona. No les importa. El apóstol Pablo en todo lo que hacía buscaba edificar a las personas, buscaba edificar a la iglesia. Él no hacía algo sin siquiera considerar que algunas de sus palabras o algunas de sus acciones iba a dejar de edificar a la iglesia. Él dejaba a un lado todo ese tipo de palabras o acciones. Ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Eso dicen las Escrituras, sino que buscaba siempre agradar al Padre. Pero ahora vemos que en general hacen alarde de su propia voluntad, hablan sin sentido, dicen lo que sea, lo que les place. Y en sus acciones bailan, mofan, hacen burla de todo. Y notamos que eso no es
parte del Espíritu de Cristo. Vivimos en tiempos en que se le atribuye al Espíritu Santo todo lo que se dice. Inclusive existe una adoración al Espíritu Santo al margen de Cristo y su palabra. El falso profeta, el falso pastor o el falso maestro ubica en forma errada al Espíritu Santo en primer lugar y a Cristo en segundo lugar. ¿Pero por qué? Todo esto lo hacen con la única finalidad de promover el culto a su propia personalidad. Y eso es lo que están haciendo millones de personas, miles de personas, y los cuales son seguidos por miles o millones de personas que tienen un escaso discernimiento o conocimiento de su palabra. ¿Sabe? Eso lo notamos en la palabra de Dios. Tenemos que recordar que la función del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, y en Juan, versículo 16, versículo 14, es siempre de glorificar a Cristo, no viceversa. Y la función es de tomar de Cristo y comunicarlo. Bueno, eso lo hacía con sus apóstoles. Y si en este tiempo el Espíritu Santo sigue haciéndolo, será de glorificar a Cristo y para realizar esta función terminará glorificando a Cristo y a su palabra. Otorguemos el lugar debido al ministerio del Espíritu Santo, ya que su presencia y ministerio permanente en algún momento será quitado de en medio. Aprovechemos la búsqueda del Espíritu Santo, dándole el lugar debido. Su función es de glorificar el nombre de Cristo conforme a su palabra. Eso como primer lugar, ¿no? El Espíritu Santo va a hablar claramente. El Espíritu Santo va a utilizar sus dones, los dones del Espíritu. Ya el Espíritu Santo no estará dando muchas revelaciones por sueño. Eso es muy primitivo. Él estará usando sus dones, los dones espirituales. Eso es lo actual o lo que fue revelado en su palabra. Y dice también el Espíritu Santo en este texto, 1 Timoteo 4:1, que el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos vivimos postreros tiempos. Vivimos estos postreros tiempos. Ústeros en griego, postreros, y kairos en griego, tiempos. Unos tiempos donde se estará dando muchas cosas nuevas, se estará echando por tierra muchas cosas, muchas interpretaciones denominacionales que se han mantenido por años, no, y que no están ceñidas a su palabra, serán tiradas por tierra totalmente. Pero estamos viviendo últimos tiempos. Pero cuando vemos las escrituras, existen diferentes frases que nos señalan y describen los tiempos o las últimas cosas que ocurrirán en los postreros tiempos. Hay muchas frases que describen los últimos tiempos. Tenemos como por ejemplo los tiempos de los gentiles, que también son conocidos como postreros días. Este periodo de tiempo, del tiempo de los gentiles, abarca desde la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor, aproximadamente en el 685 a.C. Y estos tiempos de los gentiles terminarán en la segunda venida de Cristo. O sea, estarán hasta la gran tribulación, durarán durante toda la gran tribulación. Durante este tiempo de los gentiles, Israel no tendrá una posición de preeminencia en el mundo, debido a que los gentiles están con el control del gobierno a nivel mundial. Jesús expresó que Jerusalén estaría siendo pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas capítulo 21, versículo 24, dice que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que sus tiempos de los gentiles se cumplan. También tenemos la gran tribulación, la cual todavía no estamos viviéndola.
La gran tribulación es descrita en Mateo capítulo 24, donde se habla que este será un periodo de tiempo, el cual fue revelado al profeta Daniel. Vendría a ser la semana número 70 o la última semana de Daniel, la cual, según entendemos, tiene una duración o tendrá una duración de 7 años. Esta semana se la divide en dos etapas, ¿no? 3 años y medio, primeros y últimos 3 años y medio. Durante este tiempo, la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Se cumplirán las profecías de Mateo 24. El anticristo hará su aparición en el escenario de la historia. Eso nos ahora según de Tesalonicenses capítulo 2. Habrá una religión falsa simbolizada por la gran ramera, Apocalipsis 17. Habrá también una persecución universal de todos los que rehúsen llevar la marca de la bestia. Y la gran tribulación culminará con la aparición en gloria de Jesús físicamente en la tierra. También conocemos otra frase o expresión como el tiempo del fin, Daniel capítulo 12, versículo 14, donde se habla que este tiempo del fin terminará o se dará específicamente al final de la gran tribulación. A Daniel, en Daniel capítulo 12, versículo 4, se le dice que él llegará hasta ese fin y ahí será resucitado y entrará también a gobernar en el milenio junto con el Mesías. Esto expresa Daniel 12, 4. El tiempo del fin es el tiempo de la consumación, cuando el Señor regresará del cielo físicamente y consumará todo al terminar la gran tribulación. Conocemos estos tiempos, ¿no? Y los postreros días, como les decía, es parte o como un sinónimo del tiempo de los gentiles. Los postreros días son los últimos tiempos donde Dios tratará con la humanidad y esos tratos de Dios van a ser consumados. Y históricamente también van a terminar o concluir con los tiempos en que el Mesías descienda físicamente a la tierra. Vivimos últimos tiempos, vivimos postreros tiempos y tenemos que estar preparados para todo lo que ocurra y puesta nuestra mirada únicamente en Cristo y en su palabra y esforzándonos en buscarlo, en buscar siempre su presencia en oración, en buscar siempre su presencia y en santificar nuestras vidas y en ser guiados por su Espíritu Santo. Tenemos que enfocarnos en ello. Pero bien, dentro del tiempo que nos compete, que está caracterizando este tiempo actual, la palabra de Dios nos habla en 1 Timoteo capítulo 4 que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Gracias a Dios que no dice muchos, sino algunos. Pero cuando habla de algunos, habla acerca de la iglesia. Se van a apartar de la fe. Cuando hablamos de apartar de la fe, se habla de apostasía de la fe. Recordemos que esta apostasía no viene del mundo, como equivocadamente algunos afirman. La apostasía es parte o forma parte del ministerio de la iniquidad del anticristo. Por esta apostasía estará formándose dentro de la iglesia del Señor, inclusive de algunos o de muchos que fueron o son creyentes, pero que comienzan a ponerse de lejos o a caer de la verdad o a ponerse de lejos de la verdad. Comienzan a rechazarla. Eso quiere decir apostar, apistemi en griego. Y cuando se habla, claramente el Espíritu Santo dice que se apartarán de la fe o que apostatarán de la fe. ¿Qué es la fe? Cuando vemos en las Escrituras esta parte de la fe, quiere decir que, o da a entender por los textos bíblicos, que la fe viene a ser todo un cuerpo de doctrinas esenciales o de enseñanzas esenciales. Eso viene a ser la fe. Todas las doctrinas de la fe que forman parte de ese cuerpo esencial, enseñanzas esenciales. En las Escrituras
La fe también es llamada como la palabra. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 o Hechos 13:7. Es llamada como la palabra o como palabra. En segunda de Juan 9 es llamada doctrina de Cristo. En Hechos capítulo 13, versículo 10 se le llama los caminos del Señor. Y en el versículo 12 de este mismo capítulo de Hechos 13 se le llama la doctrina del Señor, la fe. Se apartarán de la fe. ¿Entendemos esto? Cuando hablamos de la fe, hablamos de ese cuerpo de enseñanzas esenciales, doctrinales. Hablamos de que no debemos vivir de frasecitas impactantes, como que yo predico el evangelio y no importa enseñar doctrina. Tenemos que entender que inclusive Pablo en 2 Timoteo 4:2 requiere, encarga predicar la palabra, predicar la doctrina. Eso se entiende por el contexto. No dice evangelizar, o en cierta manera solo proclamar la doctrina, proclamar la enseñanza esencial de este cuerpo de fe. Eso es lo que dice Pablo. Toda la doctrina de Cristo. O sea que hay que proclamar, hay que predicar la sana doctrina que viene a ser la doctrina de Cristo y que la encontramos en su palabra, no en mis ideas, no en mis opiniones, no en lo que nos están enseñando como cosas nuevas en este tiempo, sino lo que encontramos en la palabra de Dios. Si comenzamos a alejarnos de la doctrina de Cristo, hermanos, estamos perdidos. Iglesia, estamos perdidos. Entonces, vivimos postreros tiempos donde algunos se están comenzando a apartar del cuerpo de doctrinas esenciales que Pablo aquí dice se apartarán de la fe. ¿Y cómo se están apartando? Dice que le harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Cuando hablan de hacer caso, quiere decir que se presta atención, que se está escuchando eso nuevo o eso que se dice nuevo. Se prestará atención, se escuchará a espíritus que mienten y a doctrinas de demonios. Veremos más adelante cómo se realiza esto. Pero estos espíritus que mienten o engañadores, lo que buscarán es desviar o guiar en una dirección y destino equivocado. Y eso está pasando en muchas iglesias que predican o proclaman, tú tienes un destino, pero ese destino que están proclamando es un destino desviado, seducido o guiado por un espíritu mentiroso e engañador. Estos son seres angelicales que se rebelaron contra Dios y están engañando, utilizando falsos maestros o falsos profetas. Recuerden que la mentira viaja rápidamente, pero la verdad va a pie. Eso se puede notar en medio de de las redes sociales. A todos los mentirosos viajan muy rápidamente y tienen seguidores por millones, pero la verdad va lento. Escuchemos la verdad de la palabra de Dios y la voz de su Espíritu Santo que nos está hablando, iglesia, en estos tiempos. Alcemos nuestra mirada al cielo, a su palabra. Estemos alerta ante todo lo que está ocurriendo. Saben que también se hará caso a doctrinas de demonios. Recordemos que los demonios son graduados en teología y llenos de sistemas doctrinales. No estamos diciendo que la teología y la doctrina sean satánicas, sino que ellos están sirviendo porque son muy conocedores para tergiversar todo lo que se aprende. La doctrina es bíblica, porque la palabra de Dios habla de sana doctrina. Y estos están utilizando a los creyentes o algunos que están alejándose, que están apostatando de la fe. ¿Y cómo son descritos estos falsos maestros o profetas o falsos ministros que están siendo utilizados por los espíritus engañadores y que están fomentando sus doctrinas demoníacas? Dice que tienen estas características. Dice, por la hipocresía de mentirosos. Sigue diciendo
el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:2 y 4:3, hipocresía de mentirosos. Ustedes saben que el hipócrita no es sincero, finge ser o pretende ser lo que no es. Y la hipocresía viene cuando voluntariamente se acepta la falsedad para justificar pecados y orgullos personales, presentando nuestras mentiras como si fueran enseñanzas de Dios. Inclusive se usa las escrituras como un apoyo para enseñar mis propias ideas. Esto viene a ser la parte de la hipocresía, cuando voluntariamente se acepta la falsedad y ya no ser sincero. Inclusive la hipocresía va unida a la conciencia que estará cauterizada, dice el apóstol Pablo. Cuando se habla de conciencia cauterizada, estamos hablando de que se ha perdido sensibilidad, totalmente sensibilidad. Se explica cuando una terminación nerviosa ha sido quemada, cuando algo ha sido quemado totalmente. Eso se habla cuando se cauterizaba en la antigüedad alguna herida, con algo quemado se cauterizaba para que no siga sangrando y pierda sensibilidad. Ya no pueden sentir nada el que tiene cauterizada la conciencia, porque su terminación nerviosa ha sido quemada. Las terminaciones nerviosas de la conciencia han sido quemadas. Debemos esforzarnos por mantener nuestras conciencias limpias, totalmente buenas. La conciencia deja de ser buena y deja de mantenerse limpia cuando conociendo la verdad, escúcheme bien, cuando conociendo la verdad de la doctrina de Cristo, la ponemos atrás y ponemos delante nuestras propias ideas, las que nos gustan, las que nos agradan. Y recordemos que cuando elegimos nuestras propias ideas y además enseñamos doctrinas diferentes a la de Cristo, inclusive sin entender la naturaleza de las mismas, estamos cegados. Hay gente que enseña doctrina porque la leyó en un libro, porque la leyó en un artículo y ni siquiera la lleva al análisis. Desarrolla tu doctrina basada en la palabra. No desarrolles tu doctrina, no desarrolles tu enseñanza basado a un librito, basado a algo que lees. El papel aguanta todo, como dice este refrán. Entonces mantengamos nuestras conciencias limpias. Hagamos caso a la verdad que conocemos y esforcémonos para mantener esa sana doctrina. Cuando vemos que la doctrina ha sido hecha o formada por demonios, entendemos que son reglas hechas para hacer creer al hombre que practicándolas vamos a ser justificados. Esa es lo que trata de promover la doctrina de demonio. Y como lo notamos, dice que prohibirán casarse y prohibirán abstenerse de alimentos, como un ejemplo que pone Pablo. ¿Sabe? Cuando se dice que uno va a ser más santo si no se casa, o que alguien va a ser más santo si se abstiene de ciertos alimentos, son reglas humanas. Son reglas humanas, una falsa espiritualidad, una falsa santidad, y eso es una adoración carnal y demoníaca. Está fornicando con demonios. Eso no es parte de una sana doctrina. Segundo Timoteo 4:4 dice que se apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esto dice segundo Timoteo 4:4. Se apartarán, torcerán, volverán la espalda, como estamos viendo, a la verdad. Entonces el oído lo dejará de escuchar la verdad y se volverán a las fábulas. Fábulas quiere decir mitos, cuentos. 1 Timoteo 1:4 dice, prestarán atención o se ocuparán mentalmente también de las fábulas o de los mitos. Los judíos, a través de los siglos, habían
juntado toda una extensa colección de interpretaciones alegóricas, cuentos de milagros e ideas tradicionales. Y estas fábulas, por eso se les llamaba judaicas, artificiosas y profanas. Todo este tipo de ideas, cuentos que la gente da, no son parte de la palabra. Pongamos atención a lo que escuchamos y que no estemos prestando atención a la doctrina de demonio. Son preceptos y mandamientos humanos. Es una adoración vana. Diferentes doctrinas transmitidas totalmente que no son iguales a las transmitidas por Cristo y sus apóstoles, o no son parte de la doctrina esencial del cuerpo de la fe que Pablo defendía como sana doctrina. El hombre carnal prefiere la fábula en lugar de la verdad, lo neo o lo nuevo en lugar de la sana doctrina de Cristo. Muchos en la iglesia solo oyen, pero no aprenden. Muchos en la iglesia hacen caso del sonido, pero no de la sustancia. Se deleitan en la novedad, en lo nuevo, y buscan paz para su conciencia atribulada sin hallarla, porque quieren continuar en sus errores y en sus pecados. Eso está pasando en la actualidad. Iglesia de Cristo, busquemos lo que realmente tiene que ver con la sana doctrina. Esforcémonos, anhelemos realmente lo que forma parte de ese cuerpo esencial revelado por Cristo y sus apóstoles. Que el Señor les bendiga y adelante con Cristo.